Para el día de hoy vamos a iniciar entonces con la parte de la guía que corresponde a ciencias sociales. Lo primero es que vamos a observar estas tres imágenes que nos dan en la guía. Si por algún motivo en la impresión y en las fotocopias que ustedes tienen no es muy claro, en el grupo acabo de enviarles la imagen para que se fijen ahí y puedan observar con detalle qué es lo que se está representando. A partir de lo que se observen estas tres imágenes, vamos a responder estas preguntitas que hay acá. ¿Qué personajes vemos en común? ¿Qué actividad se está desarrollando en la primera imagen? ¿Qué tienen en común todas las actividades desempeñadas en las dos primeras imágenes? ¿Qué está ocurriendo en la última imagen? Listo, entonces la idea es que de acuerdo a lo que observamos en la imagen respondamos esas preguntas. Luego viene la parte explicativa. Nos dicen que antes de la llegada de los españoles, Colombia era habitado por diversos grupos indígenas. Ya eso lo hemos mencionado en muchas ocasiones y sabemos pues que en nuestro continente y específicamente en nuestro territorio existían unas culturas originarias, unos pueblos originarios que habitaban el territorio y que tenían sus propias costumbres. Y obviamente desarrollaban su propia cultura, tenían sus propios ritos, creían en sus propios dioses y su forma de vivir era totalmente diferente a la cultura como tal que se vio después de la llegada de los españoles y después de la llegada de la conquista. Aquí nos van a hablar específicamente de dos grupos poblacionales de indígenas, los taironas y los muiscas. Y adicional de eso nos van a decir dónde estaban ubicados en lo que actualmente, por ejemplo, los taironas estaban en lo que actualmente conocemos como Santa Marta, en la Sierra Nevada también, y los muiscas en la cordillera oriental, donde la tierra era fértil y bien irrigada. Irrigada quiere decir que era bañada por afluentes de ríos, es decir, habían fuentes hídricas importantes. El desarrollo tecnológico, es decir, qué avances tenían respecto al uso de máquinas, de herramientas, qué avances tenían respecto al uso de herramientas o sistemas como de riego y para el cultivo. Por ejemplo, los taironas tenían trabajos en ingeniería, ya tenían carreteras construidas, puentes hechos con losas de piedra, terrazas para cultivos, plataformas de nivelación y edificación de viviendas. Los muiscas eran expertos en fabricación de telas, algodón, trabajaban el oro, practicaban escultura, es decir, con el oro que obtenían hacían esculturas, joyas y en fin un montón de artesanías como vasijas de barro que utilizaban en su diario vivir. La economía, es decir, de dónde obtenían los recursos y cómo los utilizaban. Prácticamente vamos a ver que estas culturas se dedicaban a actividades como la pesca y la agricultura y es lo que nos están prácticamente explicando acá. Por ejemplo, los muiscas también nos hacen énfasis en que uno de sus productos muy importantes era el maíz y a partir del maíz hacían, por ejemplo, un licor fermentado que es el que se llama la chicha. No sé si de pronto alguno haya tenido la oportunidad de probar chicha en algún momento y vemos pues que es una bebida que hace parte de nuestra cultura y que viene de nuestros pueblos originarios. Y aquí tenemos una representación de lo que es la cultura tairona, que incluso es una cultura que actualmente sobrevive en nuestro país, y los muiscas. Los muiscas, que acá tenemos una representación de ellos, miren las vasijas de barro, la forma en que construían sus chozas, listo, ahí podemos en la imagen observar algunas representaciones de estas culturas. Nos van a hablar de lo que era la chicha. En la imagen tenemos a una señora de la tribu indígena muisca preparando chicha, que es esa bebida fermentada que de la que ya les había mencionado. Entonces, aquí nos describen más que todo de qué trata. Ya saben que es una bebida preparada a partir del maíz
que se deja fermentar, quiere decir que se deja reposar en estas vasijas de barro, se dejaba ahí por varios días, por cierta cantidad de tiempo, para que fuera tomando la contextura, el sabor que necesitaban. Nos dicen que la chicha para ellos era considerada una bebida especial, la utilizaban para algunas celebraciones, algunos acontecimientos ceremoniales, y hacía parte pues de su propia cultura. Los muiscas preparaban la chicha en músculas de barro, que son esas grandes vasijas que nos están mostrando ahí, y obviamente era utilizada o básicamente el proceso fundamental para su preparación era el de la fermentación, que ya como sabemos consiste en dejar reposar y dejar la bebida cierto tiempo en esas vasijas para que adquiera las características que ya se mencionaron. Algo muy importante, y es que como ya hablamos y lo mencionamos también cuando hablamos en la colonia o cuando hablamos de estos temas de la conquista, y es que después de la llegada de los españoles, estas culturas indígenas como los muiscas y los taironas sufrieron una transformación completa, porque además de que los obligaron a trabajos forzados que los enfermaron y hicieron que gran parte de estas poblaciones desaparecieran y se vieran disminuidas, también tuvieron un proceso cultural de cambio, porque toda la cultura que trajeron los españoles prácticamente fueron obligados a aprenderla. Una de ellas, por ejemplo, fue la evangelización, es decir, los pueblos indígenas tenían sus propios ritos, sus propias creencias, creían en sus propios dioses, pero los españoles, al tener como base la religión católica, lo que hicieron fue enseñar, evangelizar a los indígenas en esa cultura y en esa religión católica, es decir, empezaron a transformar sus creencias y a transformar la cultura de adoración o de ritos que ellos tenían. Listo, aquí tenemos por ejemplo como religiosos como Fray Bartolomé de la Casa, también dieron una cara completamente diferente a la invasión que tuvo muchos de los conquistadores, y también hubo quienes se preocuparon por ellos y pues en cierto modo trataron de protegerlos, aunque ya sabemos pues que la situación no fue muy acorde o muy buena para estas culturas durante el periodo de la conquista, durante periodos como la colonia, donde ya sabemos que fueron prácticamente esclavizados y su cultura prácticamente fue transformada. Listo. Entonces, de acuerdo a toda esta explicación y de acuerdo a lo que ustedes ya se van a tomar el tiempo de leer y analizar con más detalle, entonces vamos a ver esta práctica. Lo que vamos a hacer es, en el primer punto, establecer 3 comparaciones en la forma en que vivían los indígenas antes y después de la llegada de los conquistadores. Entonces, en estos 3 espacios que nos dan acá, vamos a hacer una comparación antes de la llegada de los españoles y después de la llegada de los españoles. Por ejemplo, una de las que vimos ahorita. Las creencias, los indígenas tenían sus propias creencias, sus propios ritos, sus propias formas de creer en Dios, y después de la llegada de los españoles con el proceso de la evangelización, pues ya empezaron a creer y a considerar la religión católica como la base de sus creencias. Listo, ustedes ya van a ver otras 2 diferencias antes y después y las van a completar en esta tabla. Listo. En esta parte de la segunda pregunta lo que vamos a hacer es marcar la opción correcta de acuerdo a lo que nos explicaron allá. Entonces leemos cada pregunta y de acuerdo a lo que hayamos entendido y a lo que obviamente nos explican en la guía y lo que yo les acabo de mencionar, vamos a con la opción correcta, vamos a responder con la opción correcta. Por ejemplo, de acuerdo a la información brindada en la lectura y con el conocimiento de las regiones naturales de Colombia, los taironas vivían ya sabemos que estaban ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta, y obviamente la Sierra Nevada de Santa Marta está ubicada en la región Caribe, entonces, que hace parte
de la zona norte, donde está la región Caribe. Entonces ahí tendríamos la respuesta de esta primera pregunta. Ya obviamente ustedes hacen el resto. Y lo último es algo como muy similar o que tiene que ver mucho con la primera parte, con la primera pregunta, donde ustedes van a representar por medio de dibujos cómo era la cultura de los indígenas antes de la conquista española y cómo es la cultura después de la conquista española. Es decir, lo que respondimos acá arriba en esta primera parte lo vamos a representar de forma gráfica en esta. Y ese sería el trabajo del día. ¿Listo? Ya saben que quedo atento ante cualquier duda o inquietud que la pueden hacer por el grupo.